Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Él es digno de toda la gloria. Aleluya. Señor, háblanos en esta noche, conforme a tu voluntad, Dios del cielo. Usa la vida de tu Hijo poderosamente, Señor. Te doy gracias, mi Dios amado, por darme esta bendición. Gloria a Jesucristo. Amén. Es un gozo, mi privilegio también dejar con todos nosotros en esta noche, con un hombre del Señor también. Amén. Que el Señor lo usa. Gloria al nombre de Jesús. En nuestro hermano Percy. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos lo saludan, hermanos? Amén. El Señor tiene palabra para cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Dios lo bendiga a todos los santos que han venido en esta noche. Maravilloso el nombre de Jesús. Lo bueno de todo, gloria a Dios, que ya tengo un 50%, porque ya me han dado el mensaje y me han dado el tema de esta noche. O sea, es más fácil, gloria a Dios. De frente abrimos nuestras Biblias en Segunda de Reyes, gloria a Jesús, en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 6, solamente el verso 16 y el verso 17. Maravilloso el nombre de Jesús. Repito, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16 y verso 17. Amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Oremos. Buen Dios que estás en los cielos, exaltamos tu magnífico, tu excelso, tu eterno y tu poderoso nombre y nos ponemos a tus pies, Señor Jesucristo, y te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tomes mi mente, mi corazón y mi alma, de todo mi ser, y que fluya palabra de vida eterna desde el mismo cielo, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento todos los santos. El tema de esta noche que me han puesto en una valla bien alta: joven, que el miedo no nos quite la visión. Repito, joven, que el miedo no nos quite la visión. Amados hermanos, el primer día que todos, la mayoría, un 99% que estamos acá, tuvimos un encuentro con el Dios Todopoderoso, de ese día, amados, la visión nuestra cambió. No es porque nosotros hayamos querido que esa visión cambie, sino que Dios mismo se encargó de hacer una obra sobrenatural, porque todo lo que es de Dios es sobrenatural, y produjo en tu ser y en mi ser una nueva visión en relación a la mente que antes teníamos. Nuestra mente antes, dice la Escritura, que era llevado por el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo nos gobernaba y éramos como unos títeres, éramos como unas marionetas, que los pensamientos que venían a la mente usted le obedecía, y aparentemente usted pensaba que era usted mismo. No, eran los pensamientos. Por eso queremos en esta noche definir bien claro cuáles son tus propios pensamientos y cuáles son los dardos del maligno que envía a la mente aún a los hijos de Dios. Prueba de esto vemos cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí, amado, mire para que vea, si el enemigo de nuestras almas osó prácticamente
tratar con el Hijo de Dios estando en la tierra, ¿qué somos nosotros? Eso Jesús lo dijo de nosotros. Si al árbol verde lo han hecho esto, ¿cuánto será al árbol seco? Que Jesús se refería a los que iban a creer en él. Por eso digo, hermanos, que uno cuando ya se define en su mundo interior y usted sabe distinguir, hay tres cosas, hay tres voces, mejor dicho. La voz de tu propia conciencia, la voz que procede del enemigo y la voz que viene directo del Espíritu Santo. Tres cosas, amados, suceden. Pero usted tiene que, como dice, discernir cuál es. Es su propia conciencia la que está hablando, es el dardo del maligno o es la voz del Espíritu. Ahora, ¿cómo usted sabría o cómo distinguiría eso? Bien clarito, es facilito comprobar. Todo, absolutamente todo, lo que está conforme a la voluntad de Dios siempre va a proceder de Dios. Lo que usted ha aprendido hasta este día en relación a la palabra de Dios, eso es la voluntad que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Pero mire una cosa, nada más facilito, cuando usted y a mí me sucede a veces. Está usted en casa, todo el día ha laborado tanto que su cuerpo natural está bien cansado. La palabra de Dios dice que no hay que dejar de congregarse, pero usted está cansado, su cuerpo está cansado, ha laborado tanto, pero su cuerpo está cansado y es natural el cansancio, el desgaste físico que todos tenemos. Entonces allí comienza, amado, en cierto modo, la decisión que usted debe tomar. ¿Voy o no voy al culto? ¿Voy o no? Entonces la decisión al final la toma usted. Usted está aquí porque usted decidió venir aquí. A pesar del cansancio, a pesar de la situación, inclusive a pesar de tantísimas cosas que sucedieron en su mente. Todos los días sucede eso. Al menos a mí todos los días tengo una lucha mental fuertísima. Todos los días, hermano. Eso no. Ustedes van a pensar acá me ve paradito como lechuguita, pero no. En el día han ocurrido tantas cosas, tantos ataques mentales. Y yo me preguntaba, yo me decía, cuando recién me convertí, eso casi no me sucedía. Pero a medida que ha pasado el tiempo, eso se ha acentuado más. Y digo yo, ¿por qué? ¿Qué sucede si ahora ya conocemos más palabra de Dios? Oramos más, tenemos la convicción que Dios nos oye y nos escucha. Pero ¿por qué ahora eso? ¿Sabes una cosa, hermano? Un día yo estuve conversando con otro hombre de Dios. Dice que todas estas cosas se están acentuando más y más y más. Se van a acentuar los ataques mentales. ¿Por qué? Porque ya al enemigo le queda poquitísimo tiempo ya. ¿Y qué? El Señor Jesús muy pronto va a llevarse a la iglesia y Él sabe. Hermano, como decía el hermano cuando estaba acá dirigiendo el devocional, hermano, el enemigo ni se preocupa de la gente de la calle, ni le interesa porque ellos ya están en sus garras. Ya están, como dice, seguro también ese diablo tiene su libro también que está inscrito toditito en lo que se lo va a llevar allá. Él ya sabe. Él nos busca a nosotros y más busca a los que son principales y más Él quiere destruir los ministerios. Mire, él no se conforma con hacer caer un pequeño, no le interesa, al enemigo no le interesa hacer caer un pequeñito chiquitito, no. Él quiere caer a los grandes ministros. ¿Por qué? Porque si cae la cabeza, el resto se va también. Eso es así. Eso siempre fue así, hermano. Porque el enemigo sabe, si a alguien de calibre le hago caer, el resto todititos se van porque van a pensar y van a decir, y eso es lo normal del ser humano. Yo que tanto en ese hombre había puesto mi confianza, y yo le veía como un recto, probo, destacable, firme, con una estabilidad emocional y un conocedor de la palabra. ¿Cómo pudo este hombre salirse de la voluntad de Dios? ¿Qué pasó en el trayecto de su vida que este hombre se salió de la voluntad de Dios? Lo que pasa, amados, es que cuando uno ya ha pasado cierto tiempo y analiza por qué el hombre de Dios cae, y vemos que hay una cosa muy, se podría decir, singular en la caída de esos hombres de Dios. Simplemente es su desconexión de la presencia de Dios. Mire, hay una cosita tan pequeñita que una vez le preguntaron a Jesús,
Señor Jesús, le dijeron los discípulos, enséñanos a orar. Y Jesús le enseñó la oración del Padre Nuestro. Y en una de las frases del Padre Nuestro dice, Señor, que no caigamos en tentación, que no caigamos en ese momento. Pero ¿qué pasa? Y cuando Jesús le enseñó después a los discípulos, le dijo una frase bien corta, le dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esos grandes ministros que están en un rango bien alto caen? Porque, amados, esos hombres se ocupan en tantas cosas se ocupan, en consejería, en predicar del púlpito, inclusive salen a hacer la obra, se ocupan en hacer grandes edificios, su mente está ocupada en eso y eso quieren, su prioridad es eso, pero descuidaron de lo más fundamental, de lo que hacía Jesús hace 2000 años. Mire, cuando uno analiza la vida de Jesús, Jesús una vez que predicaba, enseñaba y hacía milagros extraordinarios, Él se apartaba de todos. Y Él solo buscaba un lugar donde nadie le moleste y se comunicaba diariamente con su Padre. Diariamente. Ahora prácticamente era una parte tan esencial en su vida que Él no descuidaba esa área. Y mire, y siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, no descuidaba esa área. Porque Él sabía, Él estaba peleando una batalla pero terrible en esta tierra. Él peleó esta batalla sin ser Dios. ¿En qué sentido? Dice que Él se despojó de su gloria, de su divinidad y peleó esta batalla en esta tierra como usted y yo, como hombre. En esa naturaleza de hombre, Él prácticamente peleó esa batalla, pero sí lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo un joven de este tiempo va a vencer el mundo cuando usted esté lleno de la presencia de Dios? Por eso siempre Dios me permite incentivar a la juventud, amado, que puedan pedir, suplicar, llorar, gemir por ese poder. Porque ese poder, amado, hace que usted, como una oportunidad, Pablo le escribe a Timoteo. ¿Por qué? Porque le vio que Timoteo estaba pasando un momento difícil. Los hombres de Dios pasan por momentos difíciles. ¿Qué le pasó a Timoteo? En ese momento, Pablo le dice, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Prácticamente le exhortó en ese momento. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino le dijo, 3 cosas nos ha dado Dios. Nos ha dado poder, amor y dominio propio. 3 cosas, pero fundamentales en un joven que quiera seguir a Cristo y que permanezca firmes hasta el fin. 3 cosas, repito, amor, poder y dominio propio. Esa es prácticamente una columna que todo hijo de Dios debe tener. ¿Por qué, hermano? Porque esta lucha es una realidad, no es contra carne ni sangre. Nos enfrentamos ante poderes infinitamente superiores a nosotros, principados, que la Biblia relata que solamente un pequeño ángel en una oportunidad destruyó a 23,000 personas que habían desobedecido a Dios. Tienen mucho poder esos seres espirituales. Así como personas, enfrentarse con un ser negativo espiritual que es de parte o está en el imperio de Satanás, nosotros no lo podemos enfrentar así solo, hermano. Por eso repito, ¿por qué esos grandes hombres de Dios cayeron? Porque descuidaron, o sea, estuvieron bien ocupados en la obra de Dios. Grandes cosas haciendo, levantando tanto edificio, pero descuidaron de lo más importante, que es buscar la intimidad, la presencia, la unción, el poder que procede de Dios. Lo descuidaron eso. Pero aquí vemos en este mensaje para esta noche, porque es para los jóvenes, joven, que el miedo no nos quite la visión. El miedo es un arma poderosa que el enemigo tiene en sus garras para lanzar en la mente de los jóvenes. ¿Para qué? Para que la visión que Dios te ha dado te aparte de esa visión. Mire, ¿cuál es la visión de usted y cuál es la visión mía?
nuestra visión es llegar a la eternidad. Esa es nuestra visión. Todos los que estamos aquí, la visión nuestra es llegar algún día a esa eternidad para presenciar al mismo Hijo del Dios viviente. Mi visión mía es esto: llegar a verle a mi Maestro, llegarle a conocer a aquel que por la fe le estoy siguiendo, llegarle a contemplar la hermosura que tantas veces me hablan acá en la tierra, llegarle a conocer ese corazón humilde y afable que la Escritura, quiero verle a Él. Esa es mi visión. Y además, añadido a eso, ¿cuál es la visión? Lo que me motiva a continuar es que algún día lo leí en la Escritura y se me fue mostrado esto: que todo hijo de Dios, que toda hija de Dios que le sigue fiel, algún día seremos como los ángeles, dice la Escritura. Tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo, hermano, que puede atravesar las paredes, que puede viajar a una velocidad increíble. Eso nos espera a los que somos fieles. Por eso que y además, mire, en esta palabra que habla de esta noche, Segunda de Reyes 6, 16, 17, habla de un hombre de Dios que era fiel. Y cuando yo le he estudiado a este hombre de Dios y hice una comparación entre Elías y Eliseo, hay una diferencia en esto. Mire, esos dos personajes hicieron idénticos los mismos milagros, hermano. Ellos hicieron los mismos, idénticos los mismos milagros. Pero ¿cuál era la diferencia entre Elías y Eliseo? Elías en un momento flaqueó. Elías flaqueó porque una mujercita le envía una simple cartita: así como han mandado a matar a mis profetas que me servían a Baal, así mañana tu cuerpo estará. Cuando le llega la cartita simple de una brujaza, él voló, le faltaron las patas y se fue al desierto. Por eso acá el tema el miedo es el gran problema que le pasamos. Usted y yo, no va a ser que usted no me va a creer que yo soy fuerte y Superman, nada. Igualito, cuando me viene la enfermedad, cuando me viene la situación, uno siente temores, pero entonces uno ese temor lo reemplaza por la palabra. La palabra es la que echa fuera el temor. La palabra es que destruye todo dardo del enemigo. Es la palabra, hermano. Por eso este hombre de Dios lo que me admira de este hombre de Dios, Eliseo, que él llevó una vida estable desde el principio que fue llamado hasta el fin. No se le ve en ninguna parte de la Biblia que él flaqueó. O sea, tenía una vida tan estable que era admirable a tal punto. Por eso Dios conoce el corazón y el calibre de que estamos hechos, hermano. Y este hombre de Dios habla y dice la Escritura que ya había muerto. Miren, qué tal unción tenía este hombre. Ya había muerto ya. Y dice que en una oportunidad venían unos ladrones y dice en ese tiempo iban a enterrar a alguien, le llevaban en su ataúd. Cuando vinieron, dice que ellos le soltaron al ataúd, y dice que el ataúd comenzó a rodar por un barranco y caen los huesos de este hombre Eliseo. Y dice que se levantó el muerto, se levantó. Mira qué tal, que hasta los huesos sentían la unción de Dios, hermano. Y hermano, y una cosa, para los que tienen el Espíritu Santo, ese poder, amado, Dios te llena todo. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu, está metido dentro de todo tu ser. Y a veces nosotros los que tenemos el Espíritu no sabemos, no calibramos la dimensión de ese poder. Ese mismo poder que tuvo los profetas, ese mismo poder lo tenemos. Pero a veces no nos damos cuenta del tremendo poder que nos ha conferido Dios a sus hijos que le hemos buscado y que es para toda la iglesia de este tiempo. Mire qué tremendo. Por esa unción Pedro dio un mensaje donde se salvaron 4,000 personas en un mensaje. De otro mensaje 5,000 más. Por eso la unción de Dios no es uno. Porque la mayoría de acá hemos tenido shock, trauma, miedoso, temeroso. Pero cuando es la unción de Dios, eso es lo que te hace hablar. Y eso es lo que convierte el alma. Alabado el nombre de Dios. Y así de ese calibre es Eliseo. Por eso usted le ve a Eliseo, en ningún momento habla que él tuvo miedo. En ningún momento la escritura. Usted léalo nomás. Lea la vida de este hombre, no tuvo para nada, amado. Él era un hombre de victoria. ¿Por qué?
porque Él le pidió una doble porción del Espíritu Santo que estaba en Elías. Y eso es para ustedes jóvenes. No vayan a pensar que esto es palabrería, no, que es un cuento, no, eso es una realidad. La Biblia dice, Jesús lo dijo, que Dios da el Espíritu sin medida. No hay límite. El que se quiere meter con Dios, a medida que más le busca, más unción, más le busca, más unción, más le busca, el más te usa, porque todo lo hace Dios. La Biblia dice, Jesús lo dijo, capítulo 15 de Juan, sin mí nada podéis hacer. O sea que de Él viene todo. Por eso cuando se calibra dentro de tu alma y tu corazón, eso hace que tú al final te arrodilles ahí y le digas, siervo inútil soy, solamente lo que tú me dijiste, eso hice, nada más, hermano. Y eso nos mantiene abajo siempre. Pero el día que cuando uno piense, hoy di un mensaje, pero un exégesis que la gente estaba con las orejas, todos recibieron una unción fresca, nada, el hombre no es nada. Y esa es la verdad, no es nada, no somos nada. Simple, hay que ponerlo en lo que dijo Pablo. Somos simples administradores de los misterios de Dios. Y dijo todavía, yo regué, Apolos también sembró, pero ¿quién da el crecimiento? ¿Quién está haciéndole crecer a usted? Hay uno que le está haciendo crecer a usted, es el Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, la obra que empezó, Él la culminará hasta el fin. ¿Quién es? La persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te ayuda cuando ya a veces ni quieres, Señor, no sabes qué orar, ya has orado por todo y no sabes. Entonces cuando le suplicas al Espíritu, Espíritu ayúdame, le dice, yo quiero en verdad mi alma que se derrame. Entonces viene el Espíritu y Él te ayuda a entrar en esa dimensión del Espíritu que Dios desea que tú y yo entremos en esa dimensión. Entonces el Espíritu te ayuda. Tú y un momento sientes un dolor profundo en tu alma. Cuando ves a una persona que está perdida, con un cáncer, con un SIDA, ahí al borde de la muerte, tú sientes un tremendo, y ahí comienzas porque tú ves que puede ser tu propia hermana, tu propio padre, tu propia familia, tu propio hijo, y ahí lloras, y gimes, y suplicas. Llega al momento, hermano, lo que la Biblia dice, ya no hablas tú. Comienzas a gemir y gemir, dolores de parto, dolores. ¿Es por qué? Porque Dios a través de ti va a permitir que una vida se salve. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia de estos tiempos, que cuando tú gimes y llores, te sientes un dolor tan profundo, Dios quiere que haya una nueva criatura en esta tierra. Y ahí sucede que una vida vienen y se convierten. Mire, hermano, Dios así trabaja de esa manera. Dios quiso así trabajar de esta manera. Dios en el cielo, escuchando, recepcionando las oraciones de los que están gimiendo en el Espíritu. Entonces Dios decreta, mi hijo está orando ahora mismo. Creamos la circunstancia para que esa persona te conozca a ti, Jesús, mi hijo. Y entonces Dios mueve la circunstancia. Y al mover la circunstancia hace que esa persona venga sin que ella ni sepa, muchas veces pasa por al frente y algo le jala. Ellos dicen una fuerza, y la mayoría de los testigos, una fuerza me jaló, una cosa me jaló. No fue una fuerza, no, fue el mismo Espíritu que te atrajo con cuerdas de amor, como dice la Escritura. Hermano, es Dios que hace en todo y en todo. Es la obra maravillosa del sexo Dios que está haciendo en todos los seres humanos. Por eso yo me admiro que leyendo la Biblia dice que Dios quiere que todos se salven. Es el deseo profundo en el mundo interno del Dios que es Espíritu. Él desea que todos se salven. Pero ¿sabes cuál es el problema? La libertad que tiene el ser humano. Esa libertad de decidir si va o no va. Y un día leyendo en el libro de Efesios dice, y en el libro romano lo recalca, dice, ¿sabes qué dice la Escritura? Dice, hermano,
¿por qué la gente no se convierte? Dice, por la dureza de su corazón, por su corazón no arrepentido, no quieren. O sea que ellos deciden voluntariamente no querer. ¿Por qué? Porque ellos aman los deleites de esta vida, aman la vida que llevan. Y al amar esa vida, entonces nunca le va a resplandecer la luz de manera, porque ellos decidieron esa cosa. Pero aquí vemos a este hombre de Dios, Eliseo, que apenas le cayó el manto, lo dejó todo, y a tal punto, para que nada y nadie le impidiera, agarró sus 12 bueyes, lo mató, lo descuartizó, invitó todo y ya no quiso saber de nada. No quiero nada ya de esta, yo quiero seguir a este hombre de Dios. Y valió la pena haberle seguido a este hombre de Dios. Mire, ¿qué hombre en la tierra habla que ha tenido una doble porción? No dice, no hay ninguno. No habla de otro hombre de Dios que haya tenido una doble porción. No habla, hermano. Fue el único privilegiado. ¿Por qué? Porque decidió, voy con este siervo de Dios. Y le siguió. Aunque él sabía que al seguir a este siervo, sabía que estaba por mandato de Dios, estaba haciendo la voluntad en ese momento. Por eso que miren, vemos cómo también hasta para ganarse la bendición de Dios cuestan, no es fácil. Porque cuando Elías le dijo, ¿sabes una cosa, Eliseo? Quédate aquí. Dios me ha dicho que vaya a ver. Vive tu alma que no te dejaré. Y se iba. Y hasta 3, 4 oportunidades Elías le dijo, quédate aquí. Y él no quiso. ¿Por qué? Por eso ahí está en usted y en mí. Si usted quiere la bendición de Dios, usted tiene que matar esta carne. Tiene que matarlo. Es su decisión. Yo siempre digo, cuando uno recién se convierte, era el momento más preciso para recibir poder de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el primer amor, no teme. Todo es Dios, su cabeza es Dios, su pensamiento es Dios, su comida todo es para Dios. Usted se levanta 3, 4, facilito. No está esperando el WhatsApp que le envíen, hermano, hay vigilia, nada. Eso es un recurso humano. Hermano. Cuando usted voluntariamente, pero para eso tiene que comenzar, proponerse, aunque sea comenzando con un solo día. Hoy me levanto 4 de la mañana porque quiero tu poder, anhelo, deseo tu poder, quiero que me uses mi vida, quiero servirte a ti. Entonces viene y usted comienza a buscarle, y llega un momento que Dios sabe ya en qué momento y se lo da. Y hermano, lo más hermoso que eso es para todos. Por eso este hombre no descuidó, le siguió, aunque Elías quería restarle la bendición. No, yo voy. Y al final recibió. Y por eso antes de irse, Elías le preguntó, ¿qué quieres que te haga antes de mi partida? Y mire lo que eligió. Cualquiera dice, mire, este es el hombre de Dios, este es el ungido de Jehová. Que me deje esas propiedades que tiene por allá, 5 hectáreas, 20 hectáreas de terreno, o que me deje esas princesas, esa jovencita, o que me deje su hijita, que es tan hermosa, tan bella, tan hermosísima, con su carita, qué hermoso, qué dulce, que me deje eso. Nada. Él escogió lo espiritual. Hermano, cuando usted elige lo espiritual, el resto viene por añadidura, así de fácil. Usted le elige a Dios y elige lo espiritual, el resto viene en su debido tiempo cuando Dios ya lo ha determinado. Hermano, hay una cosa, nosotros lo que hemos creído que estamos caminando en lo que Dios ya determinó de antemano, ya en la eternidad. Dios sabe quién es tu esposo, Dios sabe el día que te casarás, Dios sabe la mujer que vas a tener, Dios sabe los hijos que vas a tener, Él lo sabe todo. Pero ¿qué pasa? Que a veces como jóvenes, como que nos descuidamos de lo que dicen esta noche. Joven, que el miedo no nos quite la visión. ¿Cuál es tu visión? Y eso también quiero encalcar en esta noche, que cada joven tiene su propia visión, hermano. Dios ha determinado que una visión de uno no sea la visión del otro. Son diferentes las visiones de cada joven. Hay jóvenes que anhelan servir a Dios como un predicador, como dice la Biblia, el que desea obispado, buena obra desea. Algunos desean eso. Otros desean simplemente ser unos hombres de servicio o mujeres de servicio que le dan todo por servir en esa área.
Otro como esa mujer que tenía 84 años, solamente ayunan, oran, no se apartan el templo, ayunan, oran. Esa es la forma como Dios le capacitó y ella quiso en esa área servir a Dios. Hay gente, amado, que con su riqueza, con su ofrenda, apoyan la obra y ese es su fuerte. Esa persona ellos le dan y no sienten dolor nada. Facilito les dar. ¿Por qué? Porque han sido, en cierto modo, en esa área formada y Dios le da esa gracia. Hay gente que solamente le gusta ir a los hospitales porque sienten dolor, sienten angustia, sienten pena, sienten tristeza por el dolor ajeno y se van y Dios les forma en esa área y se van y se esmeran y no quieren otra cosa que ir a los hospitales. Dios les capacitó en esa forma. Entonces están desarrollando lo que Dios puso en su corazón. Ahora el caso de este hombre Eliseo, él de frente tenía su visión. Yo quiero una doble porción del Espíritu Santo que hay en ti, no quiero otra cosa, quiero eso. Y lo anheló, lo buscó, lo suplicó y se le fue concedido. Por eso la regla de oro, hermano. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Ahí está la regla, ahí se cumple todos los planes y los propósitos para tu vida, para con Dios, para que tú puedas desarrollarte en las cosas de Dios. Por eso, amado, queremos que ese miedo se quite. Por eso Timoteo estaba pasando por ese momento. ¿Qué le pasaría en la mente de Timoteo? Que por eso en la segunda carta de Timoteo, que Pablo le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, yo quiero visitarte. Yo quiero estar a tu lado para acordarme de esas lágrimas que tú tenías. Por eso Pablo sabía que era un muchachito consagrado, consagradísimo, que tú sabes la escritura desde niño, que tu abuela Eunice te dio, que tu madre también te enseñó. Tú has sido formado desde pequeñito y todavía por la imposición de mis manos tú has recibido el ministerio, le dice en ese momento Pablo. Por eso él le dice: aviva el fuego que hay en ti. Y nuevamente le repite: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio. Tres cosas, tres columnas vertebrales. Mire, amor, que cuánto nosotros quisiéramos tener la plenitud del amor que habla allí en Corintios 13, que es sufrido, que es benigno, que todo lo puede, que todo lo soporta, que nunca deshacer, que no es ansioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, dice el concepto del amor. ¿Y por qué necesitamos poder? Necesitamos poder porque esta lucha es espiritual y necesitamos poder. ¿Y por qué necesitamos dominio propio? Porque el dominio propio dice la capacidad que se te es concedido para tú dominar todo tu ser, en todas las áreas, en el área emocional, en el área sentimental, en el área psicológica, en el área de la conducción de tu propia vida en esta tierra. Eso es el dominio propio. Tú llegas a controlar, y una de las cosas más grandes para que uno llegue a la perfección es dominar esto solamente. Cuando tú llegas a dominar esto, la Escritura lo considera Dios ante sus ojos hombre perfecto. Ahí está la clave. Ahí está la clave, amado, para que tú seas considerado allá en el reino todo el hombre perfecto. Domina tu lengua. ¿Y cómo se hace eso? Fácil es. Dominar la lengua significa pensar antes de hablar. Siempre piensa antes de hablar. Tienes que pensar que al hablar tú, si vas a herir o no herir a esa persona. Si al hablar tú vas a edificar o vas a destruir. Al hablar tú tienes que considerar a ti mismo cómo quisieras que te tratan a ti. Por eso tus palabras tienen que ser sazonadas con sal. ¿Por qué? Tienes que tener la gracia de Dios. Porque a veces, amado, queremos en verdad ayudar a alguien, aconsejándole a alguien, y al final esa hermana o ese hermano sale peor de lo que llegó en ese momento. ¿Por qué? Porque no le dimos un consejo conforme a la voluntad de Dios. Y además, cuando hemos dado el consejo, ni le hemos buscado, ni hemos buscado la dirección de Dios, simplemente le dimos un consejo, tal vez por nuestra experiencia, pero no le hemos pedido la dirección. Yo les digo en el nombre de Jesús, cada vida, cada alma, son un mismo consejo para una persona, no es para la otra persona, porque cada uno somos diferentes. Cada uno somos diferentes, hermano. Por eso, si usted
leyó la Biblia, los 4 evangelios, cuando Jesús trataba a las personas que ya tenían conocimiento como judíos, le daba duro, le daba el maestro, hermano. A esa gente que tenía palabra y con él le daba, pero le daba con alma, le daba el Señor Jesús. Hipócrita, generación de víbora, sepulcro blanqueado, le decía su verdad. Porque yo una cosa es tratar con alguien que tiene conocimiento y otra cosa con una persona que recién viene, chiquitito, un guaguito. Le pongo un ejemplo clarito. Usted no va a tratar con un bebé que recién nace, con un adolescente, con un niño de 3, 4. Es muy diferente. Al niño, al chiquitito que nace, que recién le dan su tetita, hay que tratarle con cariño. Por eso todos quieren, no hay niño feo, no existe niño feo. Por más que sea negrito, ¡ay, qué lindo ojito! Usted le dice, ¿por qué? Porque no hay niño feo. No existe. ¿Por qué? Porque están haciendo un ser creado a la imagen de Dios con una inocencia que usted se queda impactado. Y uno dice, ¿cómo quisiera ser como niño? ¿Por qué? Porque la mayoría, aunque somos creyentes, le escuchen lo que le voy a decir en esta noche, aunque somos creyentes, pero muchas veces tenemos malicia. Todos, ¿sabes? No vaya a pensar que el más ungido, no, pastor, ¿qué iba a pensar más? Nada. Todos tenemos malicia y muchas veces practicamos el prejuicio. Casi lo practicamos, por eso que a veces usted, cuando le ve al hermano monja llegar a las 9:30, ¿dónde habrá estado ese hermano? Mira, qué carnalón el hermano, ¿cómo llega a esa hora? Pudiendo venir temprano, ¿y por qué llega tarde? ¿Dónde habrá estado? ¿Cuántos taxis se habrá ido al aeropuerto por ganar plata? No viene. Y su mente comienza a prejuzgar y no sabe que el hermano tuvo un problema y que tuvo que llevar a su esposita al hospital de gravedad y usted no sabe ese caso y su mente está prejuzgando. Y lo más increíble que Jesús dijo en uno de sus mandamientos, dijo, no juzguéis para no ser juzgado. Por eso, amado, cuando usted en una de las conversaciones, porque eso es típico, a veces los creyentes se reúnen y dicen, uy, pero qué cosa, ¿cómo pudo ese hermanito hacer semejante barbaridad? ¿Por qué lo hizo? No juzgue, no juzguemos, hermano. Eso ya está en la competencia de Dios. Usted, lo único que Dios dice en su palabra, si usted fuera perfecto, sí juzgue. Si usted llegó a la perfección, podría juzgar, porque también la Biblia habla de lo que alcanzaron una cierta perfección. Tienen, ¿por qué? Porque tienen el discernimiento y van a hablar lo correcto y lo preciso para poder edificar esa vida, esa alma. Ellos ya alcanzaron una madurez y entonces tienen, como dice la Biblia, hay gente que sí son capacitadas para juzgar, porque Pablo lo dice. ¿Acaso no tenéis gente de madurez que pueda juzgar este caso como esa inmoralidad que había en el tiempo de los corintios? Uy, es un caso pero terriblazo. A veces ni vale ni mencionar, pero la Biblia lo dice, lo registra. Dice que en esa iglesia, por eso yo digo, a veces yo me asombro, ¿cómo en esa iglesia podía ser posible que uno de ahí estaba acostándose con la esposa de su padre? Uy, qué terrible, terrible, terrible. Digo, ¿cómo puede ser que se supone que esa persona estaba escuchando el Evangelio? Y Pablo fundó esa iglesia. ¿Cómo es posible que eso suceda? ¿Sabe por qué sucede? Porque nosotros somos carne también. Por más ungido que estemos, somos carne también. Y cuando usted no está predicando la palabra y cuando usted está en su vida natural, usted es un ser natural como cualquiera. Y cuando usted es un ser natural como cualquiera, usted tiene sus emociones y tiene sus sentimientos, que si usted en un momento no se cuida, como dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Y Pablo le dice a Timoteo, sobre todas las cosas, guárdate a ti mismo. Y en la doctrina le dice Pablo, ¿por qué? Porque el hombre es cambiante, el hombre por las emociones y los sentimientos se deja llevar, y más cuando uno es joven. Por eso yo digo, habría que estar orando por los jóvenes, porque los jóvenes son ilusionarios. Ellos muchas veces sufren del amor platónico, se enamoran nomás. Una hermana viene, hermanito José, Dios te bendiga. Ay, la hermana ya siente algo por mí, dice. Ya siente.
porque le trató con gentileza. Uy, la hermana está flechada por mí. Pero no es así. Si los cristianos por naturaleza somos amables, respetuosos, considerados como Cristo lo es también. Pero a veces el concepto de tu propio pensamiento te traiciona y piensa que la hermana ya, el amor, y viene ya y está en las noches soñando, pensando cuántos hijos tendré con ella, le voy a conseguirme una casa en la punta del cerro, le llevaré allá, y ya su amor platónico le lleva hacia él, o sea, vuelan, mejor dicho. O sea, su imaginación le hacen correr demasiado y se olvidan del centro que la Biblia dice: si quieres pareja, pídele al que da la pareja. ¿Quién da la pareja? Dios. Dios da la persona exacta, precisa, la parte que te falta. Por eso yo digo, soy un hombre bendecido. Ahí está mi esposita de rojo todavía. ¿Sabe cuánto me costó ella? 4 años de oración. 4 años orando, no así lágrimas de cocodrilo, no. Llorando en el altar porque un maestro me enseñó. Y ese maestro fue el pastor Ulises y me dijo, hijo, y nos dijo a todos los que estamos en doctrina, una de las cosas fundamentales en tu vida para que nunca fracases y nunca te apartes del Señor es la pareja que Dios te va a dar. Porque si esa es una mujer de Dios, ella te va a apoyar, te va a ayudar en los momentos difíciles, ella te va a levantar en el momento cuando estás de morir, ella va a ser, como dice, la ayuda idónea. Y esos hermanos, éramos 150 en la doctrina, todos los días, no perdíamos, no sé si ahora perderán el tiempo acá, ¿no? Pero cada culto de la doctrina, que era 2 veces por semana, lo primero, ya, a orar, era como porque yo he sido militar del ejército, he sido formado en eso. A orar, y yo le respetaba porque me quedaba eso en mi mente, porque tú te quedas en tu mente grabado. Las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones, y el único que es responsable es aquel que envía el mensaje o la orden que da. Nosotros inmediatamente nos arrodillamos y clamamos. Era como una media hora de clamor, gritábamos, hermanos. Ahí se gritaba, en 28 se gritaba, se clamaba y gritamos a voz en cuello para que Dios nos dé la ayuda. Y aparte, también cuando ya tocó el tema del bautismo del Espíritu, comenzamos a gritar y buscar a Dios. Esos tiempos, y había avivamiento, hermano. Allá en 28 como melcochita caían las almas. Yo me asombraba, ¿por qué? Porque una oportunidad me tocó ir a ayunar. ¿Sabes cuánto había en 28? 5,000 almas orando, hermano. 5,000 almas. Y yo digo, con razón, pues ¿cómo no las almas se van a entregar? 5,000 almas gimiendo y llorando y gritando ahí en el altar. Y cuando el pastor Rodolfo se paraba del púlpito y hacía el llamado, todos los cultos, 100, 150, 200 salían. Así salían. ¿Por qué? Porque todo este ambiente de la iglesia es espiritual, netamente espiritual, hermano. Si no se busca a Dios, nada sucede. Sí, ¿por qué? Porque la fuente del poder está en Dios y Dios le confiere ese poder a aquellos que le buscan. Aquellos que le buscan, Dios le va a conferir. Inclusive, Dios en el cielo está mirando en la tierra, en toda la faz de la tierra, mirando para que alguien se ponga en sus manos para que a través de personas su poder se pueda manifestar. Si usted se pone en las manos de Dios, y por supuesto, usted solamente ríndase nomás, como, mire, yo un ejemplo de esta mujer que me impactó, de esta mujer que era pecadora, pero mire cómo su actitud que tomó, escuchó que el maestro estaba en la casa y ella vino. ¿Y qué hizo esta mujer? Se humilló hasta el polvo. ¿Qué mujer sería capaz, amado, de tirarse al piso, de comenzar a llorar en los pies de un hombre que había caminado tantas cuadras? ¿Cómo estaría a los pies del maestro? No sabemos. Pero ahí lloraba y ahí con sus cabellos los secaba el maestro. Y antes de eso le derramó todo un perfume. Por eso Jesús lo puso para memoria mía, porque me está preparando mi cuerpo para ser entregado. Y esta mujer, mira, ¿a qué dimensión?
que el Señor le perdonó los pecados y salió completamente libre. Y después, más adelante, la Escritura habla que esta mujer le servía y le seguía. Por eso, al que más se le perdona, más ama, hermano. Eso es una realidad, eso no podemos ocultar. Al que más se le perdona, más ama. Por eso, al que apenas, tuvo una vida moral, una vida casi tranquila, fue criado en casa de hombres que conocían a Dios, casi muy poco, ¿no? Tranquilo nomás. Pero la gente que salió, esos hombres, esos presos, esos presidiarios que salieron, pero de lo bajo, esa gente se mete con todo a buscar a Dios. Por eso esta mujer, amado, fue el caso típico que dice la Biblia. Después le seguía al maestro donde iba. Por eso en esta noche el mensaje dice: joven, que el miedo no nos quite la visión. Y le pone como ejemplo a este caso a Elías, todavía un hombre tremendo de Dios, que él sí llevó una vida, repito, estable durante todo su ministerio. Nada le opacaba, a tal punto que lo que él decía se cumplía. En una oportunidad dice que este hombre de Dios estaba pasando por allí y dice que le comenzaron a molestar al hombre de Dios. ¿Y quiénes eran? ¿Ustedes pensaron una gente mayor? No, unos niños. Cuidado, niños, con molestar a los hombres de Dios. No los molesten. No molesten a los hombres de Dios. Dice que esos niños comenzaron a molestar al hombre de Dios. ¿Sabe qué le decían? Calvo, 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 calvo. Entonces Eliseo era calvo. Y dice que él volteó y los maldijo, el hombre de Dios. ¿Cuántos osos salieron? Creo que salieron 40 osos. Quiere decir que 40 niños le están molestando a este hombre de Dios. Y dice que ese oso los mató a los 40 niños. Para que vea, usted tiene que respetar a los hombres de Dios, los niños, ¿sabe? Este mensaje es para los niños en esta hora. No hable mal, ni nosotros, ni nadie de nosotros debemos hablar de los hombres de Dios. Porque le digo una cosa y con esto cierro en esta noche. Mire, este hombre de Dios, llamado el rey David, Saúl le perseguía, a muerte le perseguía. Pero a pesar de eso, en una oportunidad estaba con toda su gente que lo ayudaba, y allí estaba Saúl en esa cueva, y dice que su gente la aconsejaba. Por eso a veces hay malos consejeros en la obra de Dios también. David, Dios te lo puso en tus manos, mátalo, mátalo, mátalo. Dios te ha puesto en tus manos, mátalo. Pero mire, este hombre de Dios no se dejó llevar por las emociones, ni los sentimientos, ni porque era en ese momento: tú vas a ser rey, mátalo, mátalo. ¿Y sabe qué dijo y expresó este hombre? ¡Líbreme! Dijo, a pesar que David ya sabía que estaba caído. Saúl ya estaba caído en ese momento. Pero este hombre de Dios respetó la unción que en un tiempo tuvo este hombre de Dios. Líbreme, Jehová, de poner las manos en el ungido. Mire cómo le consideró ese momento. De poner mis manos en el ungido de Jehová. Y se apartó, pero sí le cortó un pequeño de eso donde tenía su vestido, un pedacito, y luego se apartó, y luego: mi señor Saúl, hoy Dios me puso en tus manos. Mis amigos, los que están conmigo, me decían que te mate y no te he matado, para que tú sepas que yo te respeto y te considero. Déjame ya de perseguir a este perro, a esta pulga. No me persigas más, porque yo respeté tu vida, le dijo. Y cuando lo dice esto, a partir de ese momento, dice que Saúl lloró, hermano. ¿Cómo es que cuando uno hace un bien a un prójimo, a pesar de ser tu enemigo, Dios le conmueve para que entienda que dentro del hombre de Dios hay un puro amor del mismo Dios? Y al final: hijo mío, es la voz de David. Y lloró este hombre. Y dice que a partir de ese momento lo dejó. Por eso, cuando alguien, amado, yo sé que en tu barrio cuánto no hablarán mal de ti, ora por él y hazlo un bien. La Biblia dice: paga con un mal, con el bien. Nos ponemos de pie. Oremos a Dios. Buen Dios que estás en los cielos, gracias por tu hermosa, tu bella palabra en esta noche. Ayúdanos a cumplir como estos grandes hombres de Dios, que tú lo levantaste y tú lo guardaste, lo cercaste de tremendos ángeles
porque eran fieles a ti, Dios mío. Y también levanta acá la iglesia de Mirones, Dios mío, que todos algún día puedan estar llenos de tu poder para poder servirte con eficacia, Dios mío. Muchas gracias. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Amén. Antes de recoger las ofrendas, hermano, para no olvidarme, el hermano Jorge